Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de los canales de Grupo Megavisión. Luis Amayoa les saluda por Ernesto López, que continúa disfrutando de sus vacaciones. Vamos a tener dos partes en el programa de este lunes, el lunes 8 de noviembre. En la primera parte ya está con nosotros el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con quien vamos a estar haciendo un análisis de coyuntura sobre temas que atañen al país, lo que está ocurriendo actualmente. Y también en la segunda parte vamos a tener de invitado al ministro de Gobernación para hablar sobre cómo se están preparando de cara al cierre de año. Mucho trabajo también desde ya para el cuerpo de bomberos y algunas acciones que estarían implementando en la modernización de esta institución. Pero vamos a empezar, gracias a todos los que ya están conectándose en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Diálogo con Ernesto López. Siempre es importante su participación, conocer lo que usted opina, siempre y cuando lo haga con respeto. Ayuda a enriquecer esta plática. Eduardo, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Luis, gracias por la invitación, siempre un gusto. ¿Cómo va el inicio de la semana? ¿Cómo ha ido todo después de lo ocurrido en los últimos días? Bueno, ahí siempre en la lucha, siempre tratando de sobrevivir. Sin duda, vamos a hablar sobre, lo hablábamos ya previo a entrar al programa, hacer una evaluación de cómo ven a través de Acción Ciudadana, una institución, una organización que ha estado pendiente, monitoreando lo que ocurre del otro lado. En este caso, en la Asamblea Legislativa, quiero que empecemos a hablar cuál es la evaluación que han hecho ustedes en torno a estos primeros 6 meses de trabajo. Bueno, en primer lugar, creo que la evaluación que se puede hacer de la actual legislatura no es positiva en términos democráticos, en términos de transparencia, en términos de funcionamiento de la misma legislatura. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque uno de los señalamientos que siempre se hizo a las legislaturas anteriores era que en muchos casos respondían a intereses particulares o eran manipulados desde la Presidencia de la República. Okay. Eso siempre, digamos, fue algo que la ciudadanía no veía bien, que la legislatura, las diferentes, en este caso, las diferentes fuerzas políticas, se desenvolvían a partir de los intereses del gobierno en turno y se convertían en una caja de resonancia, tanto en los gobiernos del FMLN como en Arena, o sea, una línea directa de responderle al presidente. Entonces ahora ese señalamiento que siempre estuvo no se ha superado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la situación idéntica, es decir, la legislatura respondiendo directamente al presidente de la República, sin un margen de independencia, sin un margen de poder debatir, de parlamentar, como se llama el Parlamento, sino que simplemente a la disposición del presidente de la República, bajo la idea de que están respondiendo a los intereses del pueblo. Entonces, digamos, ese es como lo primero que creo que habría que decir, una evaluación negativa en estos términos. A ver, esto se habla mucho que, por ejemplo, el FMLN tuvo un contrapeso en la Asamblea Legislativa, que se intentó buscar la cantidad de votos necesarias para poder obtener estos lineamientos de acuerdo al Ejecutivo, y ahora mismo con el oficialismo se sostiene que es el proyecto que ellos ofrecieron, que así es como la forma. Cuando el presidente Nayib Bukele estuvo sin Asamblea Legislativa, se mencionaba que muchas de las cosas se detenían por el Congreso. Ahora que el oficialismo llegó también a la Asamblea Legislativa, esto ha ido cambiando. ¿No es parte de lo que le ofrecieron a la población? Es que yo creo que habría que ver, uno, los procedimientos y otro, el resultado. Digamos, en términos de procedimiento, uno observa en los diputados que, en primer lugar, como decía, no tienen independencia. Segundo, no tienen a veces la mínima idea de lo que se está discutiendo y de qué es lo que se va a aprobar. O sea, simplemente llevan un guión a partir del cual ellos tienen que desempeñar su función, y eso no tiene que ser así.
Y eso lo comprobamos, por ejemplo, con este tema de los 2 diputados que aparecen en el audio, ¿verdad? Sí. O sea, yo no estoy diciendo que eso está bien, yo no estoy diciendo que eso es lícito, en lo que pueden estar ellos involucrados. Habría que determinar con una investigación si hay cometimiento del delito y todo esto, pero ese es otro punto. Pero el tema es que la bancada legislativa de Nuevas Ideas simplemente decidió separarlos del cargo. O sea, eso no lo pueden hacer así porque sí. A ver, ahora mismo lo que hicieron fue un llamamiento del suplente durante Para 5 meses. Claro. Recordemos que el diputado... Es una función que la pueden hacer. Pero tendría que ser la sustitución por causas justificadas. Ok. O sea, a ellos en este momento no se les está siguiendo ningún procedimiento legal que signifique apartarlos del cargo, como por ejemplo un antejuicio, por mencionar algo. O sea, o que estén inhabilitados por temas de salud, o etcétera, que podría ser una justificación para la suplencia. Pero en este caso simplemente por el señalamiento de este video se les está separando del cargo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que simplemente los diputados son unos... prácticamente son decoraciones en la Asamblea Legislativa, que pueden ser sustituidas según le plazca al presidente de la República o el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí tenemos un tema del procedimiento y el otro es un tema de resultados. O sea, veamos en realidad qué resultados ha tenido esta Asamblea Legislativa que benefician a la gente. O sea, veamos eso. No podemos decir que lo del Chivo Wallet es un beneficio para la gente. O sea, si nos quedamos con que los $30 que algunos han descargado y han comprado algo, eso es beneficio, pues habría que valorar que es un beneficio en realidad. Y comencemos a ver, la Asamblea actual lo que ha hecho en realidad es aprobar medidas que desmejoran las condiciones de vida de la población. ¿Consideran que todo lo aprobado está mal? La mayoría de cosas sí. Comencemos por las primeras decisiones que tomaron el 1 de mayo, destituyendo la Sala de lo Constitucional, destituyendo al fiscal. Esas son medidas que alguien puede decir, pero ¿a mí en qué me afectó? Precisamente a la ciudadanía hay que decirle que el hecho que se hayan removido de esta forma los magistrados y se hayan impuesto unos abogados en los cargos, significa que en un momento dado usted necesita tratar de proteger su derecho, no va a encontrar un tribunal que le acepte una demanda y que al final le termine tutelando su derecho. Y yo siempre pongo este caso. Imaginémonos que en la ejecución del Plan Control Territorial lo detienen, le detienen a un hijo, a un pariente, a un sobrino, etcétera, acusándolo de haber cometido un delito, de ser de pandilla, cuando probablemente no lo sea. ¿Qué es lo que le deja abierto el ordenamiento jurídico salvadoreño para tratar de proteger el derecho, su derecho o el derecho de su familia? Ir a la Sala de lo Constitucional o por medio de un habeas corpus, es decir, ese recurso o ese proceso se presenta cuando hay una detención ilegal. Entonces, si lo han detenido ilegalmente, en la ejecución del Plan Control Territorial, ¿usted cree que la Sala de lo Constitucional, con los magistrados impuestos, le va a resolver a favor de su familia? Obviamente que no. Entonces, esa es una suposición. Es un supuesto de cómo podría haberse afectado su derecho por la sustitución de los magistrados, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, a la larga, esa medida que parecería que está en función de los intereses de la gente, se puede revertir y lo va a afectar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el gobierno toma una decisión, tema de pensiones, que le afecte a usted? ¿Cómo va usted a poder frenar esa decisión que le va a afectar su pensión? Que tal vez no le afecte en el momento, sino que en el mediano plazo, en 10 años, usted sabe que ya no le van a poder pagar su pensión, por ejemplo, si se cambiara un sistema y se estableciera otro que podría tener esta consecuencia. Entonces, a estas alturas ya se ha puesto a prueba el mecanismo, a ver si funciona la institucionalidad. De la Sala de lo Constitucional. Sí. Bueno, por nuestra parte no. Todavía no. No hemos, o sea, no hay una confianza de activar esa instancia. Y al contrario, pues hay cierto temor de que algunas, digamos, de las ganancias que se habían tenido con salas anteriores puedan ser revertidas. ¿Ya? Y ya vimos lo primero. Se sacaron de la manga la reelección
en un proceso que en general para toda la población no es obligatorio, pero lo están queriendo ver como que es obligatorio, porque era la pérdida de derechos de un ciudadano, de una ciudadana en particular, y de ahí sacaron esta resolución donde, según los abogados que están en la sala de lo constitucional, se puede reelegir el presidente. Entonces, digo, al menos de nuestra parte no hay confianza de activar esta instancia. ¿Ha tenido siempre la confianza la sala de lo constitucional como tal? Porque siempre se ha mencionado que ha tenido grupos de poder interesados en poner o quitar magistrados. Yo creo que desde el 2009 se dio un cambio drástico, si le queremos decir, en la confianza ciudadana y la actuación de la Sala de lo Constitucional. O sea, yo creo que desde esa fecha, incluso con una menor potencia, si le queremos decir así, pero la Sala destituida también estaba en esa lógica de tutelar los derechos, de preservar ciertos principios democráticos, y eso se nota en sus resoluciones. O sea, no digo que era perfecto, pero sí tuvimos un cambio respecto de otra sala de lo constitucional. Fiscal General de la República, porque fueron las dos acciones iniciales mencionadas. Si bien no había satisfacción con el fiscal anterior, por varias razones, o sea, por varias razones. Y de hecho, nosotros como organización, pues al ser nombrado él, hicimos el señalamiento de que el proceso no había sido del todo el adecuado. Pero igual, lo eligieron y habíamos notado que, si bien había insatisfacción, pero estaban avanzando la Fiscalía en ciertos puntos. Se estaban procesando ciertos casos de corrupción o de señalamientos contra algunos políticos. Estaba avanzando el asunto. Como digo, no tal vez satisfactorio al 100%, pero se había avanzado algo. Y en este caso, al darse la sustitución, el principal problema con eso y el principal daño que se le hace a la ciudadanía es que los casos que estaba investigando la Fiscalía a instancias, en muchos de estos casos, de las CICIES sobre corrupción en el gobierno, se pararon y no se van a investigar. ¿Ya? Ese es el principal daño. Porque recordemos que el gobierno, a pesar de que el presidente se llenaba la boca diciendo que no tenía ni un 5 partido por la mitad, pero sí había manejado una importante cantidad de dinero en la pandemia. Entonces, de esa cantidad de dinero, habían señalamientos de Corte de Cuentas, señalamientos de CICIES que llegaron a la Fiscalía y que la Fiscalía estaba investigando. Recordemos el allanamiento al Ministerio de Salud, precisamente porque había, digamos, una investigación en curso del delito de corrupción en curso, y que, por cierto, el diputado Castro, que era el asesor legal, en ese momento intentó detener el allanamiento de la Fiscalía. Entonces, lo que le quiero decir a la ciudadanía es que probablemente ahí hay fondos públicos desviados por las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía, que había hecho las CICIES, y eso ya no se va a investigar y no se va a conocer. Entonces ahí hay una pérdida para el ciudadano de fondos públicos en el manejo de la pandemia. A ver, hemos hablado sobre lo aprobado en esta Asamblea Legislativa, principalmente por el oficialismo, pero en estos 6 meses, ¿cómo se hace una evaluación de la oposición política en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pueden hacer con esta variación de números, con esta aritmética legislativa? ¿A qué podrían aspirar como oposición? Bueno, en términos numéricos, términos de incidencia en la toma de decisiones, pues podemos decir que no tienen mayor relevancia. O sea, si lo vemos en términos crudos y duros de si pueden frenar una votación, si pueden, en este caso, hacer una propuesta que se vote y se apruebe, ahí lo que podemos decir es que no existe esa posibilidad. O sea, estamos con una oposición que no tiene la capacidad, por el tema de los votos, de incidir en la toma de decisiones legislativas. Pero más allá de esa capacidad, el punto es que una oposición en esta situación sí podría tener una voz racional dentro de la Asamblea Legislativa para hacer ver las inconveniencias, las ilegalidades de lo que se podría estar aprobando en la Asamblea Legislativa.
pero ahí es donde nosotros vemos que no ha tenido la suficiente fuerza la oposición en términos de comunicación para plantear a la ciudadanía sus puntos de vista. O sea, creemos que ahí está un problema en la oposición. Y hay diferentes voces que están hablando sobre esta oposición y les quiero mostrar en pantalla algo que se ha publicado, palabras del señor Fidel Fuentes, ex FMLN, exalcalde de San Marcos, que ahora recién, ya vamos a hablar de eso también, recién se incorpora un nuevo partido político. La oposición no debe ser contraria, ciega o incondicional al gobierno, dice. ¿Cómo se toma este tema? Porque mucha la crítica también de la población en general, estoy viendo algunos de los mensajes que nos hacen llegar ya a redes sociales, dice que la oposición hoy se opone a todo, o sea que son oposición ciega y no ven nada, aunque sea bueno, de lo aprobado por el oficialismo. ¿Cómo se toma eso? ¿Ser oposición solo por serlo? No, obviamente el rol constitucional que debe de jugar la oposición en todo caso es de ser modulador de las decisiones legislativas. Es decir, si hay algún exceso, alguna inconveniencia, en todo caso lo que se espera de la oposición es que en primer lugar lo señale, en segundo lugar trate de incidir para que eso se ajuste, para que eso se modifique y no genere el perjuicio que se advierte con una decisión. Es decir, si estamos pensando que se va a tomar una decisión en tema de pensiones y que va a afectar a la población, la oposición en principio no debería de oponerse a que se haga un ajuste al tema de pensiones, por ejemplo. Pero sí debería de advertir que estos son los problemas con esta reforma. ¿A efecto de qué? De que se pueda ajustar, se pueda modificar y ya no le genere el perjuicio a los pensionados, por ejemplo. Ese es el rol que debería de tener la oposición, pero igual tenemos una historia de una oposición que prácticamente pues se sienta en la silla negativa, ¿verdad? Decir no a todo lo que el gobierno diga. O sea, eso creo yo que es una falta de aprendizaje de cómo ser oposición y ser una oposición efectiva y una oposición constructiva. Pero también pensemos en algo, en este momento, aunque la oposición fuera constructiva, por el control que tiene Nuevas Ideas, tanto a nivel de comunicación como de toma de decisiones, no se haría evidente ya de que la oposición está tomando otro tipo de comportamiento. O sea, eso creo que no hay que negarlo, pues de que la oposición que fuera constructiva no le serviría de mucho, pues porque incluso les quitan la cámara cuando están hablando a veces en las comisiones o en la plenaria, o sea, hay una serie de situaciones que se están pasando para hacerlos invisibles, para que la gente no vea de que hay un trabajo de la oposición. Por eso es que yo mencionaba que en términos de comunicación parece que es uno de los puntos débiles de la oposición política en este momento. Sí, y como oposición también el aceptar la voluntad, digamos, en elecciones, porque en las últimas elecciones fue definitivamente arrasadora la parte del oficialismo. ¿Cómo se replantea estos institutos políticos para cambiar la visión, el enfoque y cómo al final conquistar nuevamente electores? Solo un tema. No porque Nuevas Ideas haya arrasado la elección, quiere decir que puede gobernar como le plazca. O sea, yo creo que eso hay que decírselo y recalcárselo a la ciudadanía. Si bien tienen el respaldo popular, sí, pero ese respaldo popular no debe de entenderse que Nuevas Ideas puede legislar fuera de los márgenes de la Constitución y las leyes. O sea, porque aquí hay dos temas. Uno, la legitimidad de origen, es decir, que el pueblo le dio la legitimidad, le dio el respaldo, le dio el poder a Nuevas Ideas. Y otra es cómo yo ejerza el poder que me dio el pueblo. Entonces, ¿ganó con el respaldo popular? Sí, eso nadie lo discute. Hay respaldo popular, están legitimados, pero eso les permite gobernar o legislar como les pueda parecer conveniente. Ahí es donde no, donde ellos tienen que ceñirse al marco de la Constitución y las leyes, viendo los intereses de la gente, ¿ya? Entonces, dicho esto,
La oposición, obviamente, y eso es, digamos, básico, el hecho de que pueda plantear una negativa hacia un proyecto que está discutiendo el Ejecutivo por determinadas razones, no quiere decir que está desconociendo la voluntad popular, porque también la oposición representa voluntad popular. Sí, claro. Tiene detrás ciudadanía que los está respaldando, que les dio su confianza, que les dio el voto y que obviamente, si lo vemos en términos abstractos, le dio un mandato de servir de contrapeso a el gobierno. ¿Ya? Entonces, ahí hay un mandato popular también que nuevas ideas y el presidente desconoce, y de ahí al desconocerlo desconoce a un buen porcentaje de la población, tal vez no el mayoritario, pero sí a un porcentaje importante de población que le dio ese mandato a la oposición de que sea contrapeso. Aquí de lo que se trata es más de cómo la oposición juega de contrapeso, y contrapeso no necesariamente significa negarse a todo, sino que cómo la decisión legislativa puede ir balanceada a efectos de no generar inconvenientes, no generar afectaciones a la ciudadanía. Digamos, esa es la lógica de la oposición, que el producto legislativo, que pueda ser una ley, un decreto, un nombramiento de funcionarios, que el resultado al final no lleve efectos adversos. Exacto. Que el resultado al final no lleve efectos negativos para la ciudadanía. Eso es lo que, digamos, la lógica de una oposición. Entonces, no hay que ver mal el rol de la oposición. El punto es cómo se desarrolle y cómo se comunique ese rol. Hay algunas decisiones de las que se han estado cuestionando. Por ejemplo, ahora mismo, bueno, hoy mismo podría iniciar ya la primera sesión de una comisión de antejuicio del diputado ahora del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. ¿Cómo se analiza esta decisión de la Asamblea Legislativa y si el procedimiento es el adecuado? Bueno, yo creo que aquí puede haber margen para un debate jurídico, ¿ya? Y pues obviamente lo que yo quiero plantear no tiene que entenderse como una decisión final o escrita en piedra, claro, sino que es, como digo, se abre un debate de quién tiene la competencia para realizar el antejuicio. Un momento para ordenar podría ser la situación. Claro, si la tiene el Parlacen en función de su tratado constitutivo, ¿sí? O si lo tiene, en todo caso, la Asamblea Legislativa salvadoreña, ¿ya? Aquí será tratado versus constitución la que se deberá de analizar. Yo creo que ni constitución, sino que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? O sea, a mi parecer, creo que el que tiene la competencia es el Parlacen para hacer este desafuero del funcionario que se ha mencionado, desde mi punto de vista. Pero como digo, esto puede ser un tema de debate jurídico. Claro. O tal vez algunos puedan ver de que no hay margen de debate, que simplemente el tratado constitutivo dice que es el Parlacen y hasta ahí llegamos. O hay quienes pueden decir que en la Constitución, cuando señala quienes responden ante la Asamblea Legislativa, ahí están incluidos los diputados del Parlacen. Sí, que aunque no lo diga, tratado sea tomado como ley. Sí, o sea, a mi parecer, aquí entra también en juego de que tiene inmunidad diplomática internacional, sí, el diputado del Parlacen. Entonces, por eso creo yo que hay un cambio en que tiene que ser el Parlacen el que realice el antejuicio, el desafuero, y luego las autoridades nacionales son las que van a hacer el juzgamiento correspondiente, ¿verdad? Sí. Pero esa es mi opinión. Como digo, abierto a debate, sí, es la Asamblea Legislativa la que puede realizar este tipo de procedimientos. A ver, hablando también de estas comisiones especiales se crearon desde el inicio de esta legislatura. Por ejemplo, la de investigación de sobresueldos. Continúa el trabajo de esta comisión, han salido exfuncionarios, han desfilado por esta comisión en la Asamblea Legislativa, pero hay una crítica que aún no se ve acción como tal. ¿Consideran, al final, desde Acción Ciudadana siempre se ha visto el tema de uso de recursos, de optimización de fondos? ¿Cómo se ve este mecanismo que se utilizaba para entrega de un sobresueldo? Bueno, desde el inicio y aún el día de hoy
Acción Ciudadana ha señalado que esta práctica de los sobresueldos pues roza lo ilegal, pues, o incluso es ilegal, y tiene que investigarse este mecanismo a modo de que no se vuelva a implementar. Eso lo dijimos antes y lo mantenemos ahora, pese a que ha habido una campaña de parte del gobierno y de Nuevas Ideas y de sectores afines queriendo tergiversar lo que en este caso su servidor señaló sobre los sobresueldos. Yo señalaba en un momento que en esta oportunidad sobresueldos está siendo utilizado no para llegar a descubrir la verdad de los hechos, sino que como una cortina de humo del gobierno, ya para desviar la atención de los temas que le afectan. Pero, pese a eso, no hay que desconocer la ilegalidad de la situación y que tiene que investigarse. Pero han querido, digamos, tergiversar las palabras que uno dice. Incluso el presidente sacó un video en Facebook señalando de que antes decíamos que era legal y hoy decimos que es legal, cuando eso no es cierto. Nosotros mantenemos nuestra postura que esto al menos es irregular, es irregular y tiene que investigarse. Entonces, dicho eso, esta comisión de antejuicio, de investigación de sobresueldos, mantenemos, no creemos que está en la lógica de descubrir la verdad, sino que lo que están haciendo es un espectáculo contra las personas que han sido citadas a efectos de siempre generar morbo. Eso es lo que está haciendo esta comisión. En realidad no vemos un interés real de descubrir la verdad de lo que sucedió. ¿Quién fue el que organizó? ¿Quién fue el que ordenó? ¿Quién fue el que determinó que se diera de esta manera los pagos, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas a nosotros nos parece que no son el fondo o el objetivo de la comisión, sino que un escarnio público contra los partidos, contra los funcionarios que están involucrados en eso. Entonces, por eso es que tal vez uno puede decir, no hay un resultado todavía, porque lo que están haciendo es, como digo, un show mediático para afectar la imagen de los otros partidos políticos. Eso es lo que nosotros vemos en realidad que está haciendo esta comisión. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial con estas valoraciones iniciales. Volvemos en breve, no nos cambie. 6 de la mañana, 58 minutos ya. Esto es Diálogo 21. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Momento ideal para hacer una parada inteligente. Pasa por una Smart Mart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Le muestra el tráfico a esta hora de la mañana desde la Plaza del Vino, Salvador del Mundo. Fuerte carga vehicular. Los de la izquierda pueden ir al ascenso hacia el Paseo General Escalón. Los de la derecha se van a incorporar hacia la Manuel Enrique Araujo para que lo tomen en cuenta. 7 de la mañana en punto. Vamos a la pausa. En breve más de Diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias, continuamos 7 de la mañana, 9 minutos, esto es Diálogo y tenemos a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana con nosotros para seguir hablando de estos temas. Los procedimientos, hablábamos antes de la pausa también del antejuicio contra el señor Norman Quijano, hay algunos cuestionamientos en redes también. Sí, solo quiero responder algo. En primer lugar, nosotros no estamos de ninguna manera protegiendo a quien haya cometido un delito. Si en este caso el señor Norman Quijano cometió un delito, pues que se le procese según las leyes, según los tratados, según la Constitución. Simplemente, no estamos de ninguna manera cubriendo o queriendo desconocer el delito. Lo digo porque se está señalando de que estamos de alguna manera queriendo proteger con nuestras opiniones, que igual nosotros no generamos ninguna incidencia en ese sentido con lo que decimos, pero recomendaría a la ciudadanía que vaya a leer el artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlacen,
Ahí lo que menciona es que el Parlamento Centroamericano reglamentará el procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y privilegios de los diputados. ¿Sí? Ahí lo dice. Y que el Parlamento, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados. Y es lo que yo mencionaba. Hay un tema de inmunidad por el carácter centroamericano, sí, por el carácter internacional que tiene el Parlacen, que obliga a que el Estado salvadoreño, por medio de la autoridad competente, que podría ser el fiscal, haga la solicitud al Parlacen para que se le quite la inmunidad y pueda ser procesado. ¿Ya? Con esto, ¿qué quiero decir? Que al final es el Parlamento, como yo mencionaba, el que tiene la potestad. Y lo que puede estar haciendo la Asamblea Legislativa, pues puede ser parte del show que siempre nos acostumbran, de crear una comisión cuando lo que deben de hacer es solicitarle al Parlamento eso. Y se ha adelantado que también van a hacer esta solicitud. Es que entonces ahí están cumpliendo con el reglamento, ¿verdad? Con las leyes, perdón, con el tratado. A ver, Eduardo, desde Acción Ciudadana siempre están verificando también elecciones internas, verificando el fondeo de los partidos políticos. Hay algunos movimientos ya ahora mismo. El Partido Demócrata Cristiano ha hecho elecciones internas, una nueva junta, nuevas autoridades. Se inscribió ya en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se ha visto el manejo y nuevo rumbo que ha tomado el PDC? Bueno, lo que podemos mencionar sobre ese tema, visto obviamente desde afuera, sí, es que después de la elección legislativa quedó voy a decirlo de esta manera, un vacío de poder en el Partido Demócrata. Pareciera que las principales autoridades del partido pues se retiraron, al menos de la opinión pública, no sé si internamente, por eso digo, sí, lo menciono visto desde afuera. Y el secretario general era Rodolfo Parker. Rodolfo Parker, parece que dejó la vacante, o sea, digo, no puedo confirmar esto, pero eso es lo que parece. Entonces esto obligaba al partido a realizar una nueva elección de autoridades para llenar ese vacío de poder. El punto acá es, y eso habría que revisarlo, y somos honestos, no lo hemos revisado, habría que revisar si se dio dentro del margen que establece el estatuto del partido y la ley de partidos políticos. O sea, habría que ver eso. Si quien convocó estaba legitimado para hacer la convocatoria o no. O sea, porque eso es lo que habría que ver. Hay quienes han mencionado que no se hizo en legal forma la convocatoria a la interna para hacer esta sustitución. O sea, como digo, habría que revisar los tiempos, habría que revisar el procedimiento, si convocó quien debía convocar, si se realizó como se debía de realizar y si al final lo que terminó inscribiendo el Tribunal Supremo Electoral como nuevas autoridades está conforme a la ley, o sea, si se hizo el procedimiento adecuado. El ahora diputado Reinaldo Carballo es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, la Nueva Democracia Cristiana, lo han llamado incluso al partido, y presentó a dos figuras políticas, dos ex miembros de partidos políticos que recién habían renunciado, Fidel Fuentes del FMLN y también el diputado José Hernández, ex diputado de Arena. Ambos ya se sumaron a las filas del partido político. Más allá del tema del procedimiento que acabo de mencionar, que habría que ver si se hizo conforme a la ley, habría que ver también el interés político que hay de por medio. Ya uno nota, digamos, un cambio en los colores del partido y todo eso, que podría estar indicando que es un movimiento político para acercarse todavía más o acercar el partido más al presidente de la República. Desde la óptica jurídica, estas dos figuras políticas que se suman al PDC, ¿podrían aspirar a un cargo de elección popular nuevamente? El exdiputado sí, porque no estaba ejerciendo cargo, pero en el caso de el concejal Fidel Fuentes, aquí, sin temor a equivocarme, caeríamos en transfugismo. Y él no podría competir en la siguiente elección porque él ha abandonado un partido para ingresar a otro
cuando la ley prohíbe ese tipo de acciones. Entonces ahí estamos en transfugismo. Él podrá seguir en su cargo, pero no considerarse como parte del otro partido político mientras esté en su cargo, o sea, y no podrá reelegirse, o sea, no podría postularse de nuevo para ese cargo. Perfecto. Eduardo, 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por la visita. Vamos a cerrar la primera parte del programa. Gracias por también el aporte al análisis de estos temas de coyuntura del país. No, gracias a ustedes y siempre un gusto. Y a usted, vamos a ir a la pausa, pero al volver ya está con nosotros el ministro de Gobernación, con quien vamos a estar hablando sobre diversos temas que le atañen a su institución, que le competen a su institución. En buen momento, porque también están resultando emergencias en torno al cuerpo de bomberos y justamente en momentos que se busca modernizar esta institución. Vamos a la pausa, 7:16. En breve volvemos con la segunda parte de Diálogo.